Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en talleres y cursos sobre feminismo y derechos humanos desde el 2019. Actualmente se encuentra como colaboradora en el área jurídica de Asilegal y estudia de forma autodidacta temas como los derechos humanos, la interseccionalidad, la reinserción social y el feminismo. Lo aprendido lo expone en su proyecto autogestivo digital en Instagram de nombre PadcalFem. Muchas gracias, Aurora, y bienvenida. Hola, ay, perdón. Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están hoy con nosotras. Ustedes me indican cuando de comienzo. Cuando gustes, el micro es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaron, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Montserrat Cruz Orozco. Pueden decirme Aurora o Monse, según ustedes se acomoden, no tengo problema. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre las mujeres privadas de libertad y las maternidades privadas de libertad. Para esto hay que tener como punto central que las mujeres privadas de libertad padecen violencias sistemáticas por razones de género basadas muchas veces en estereotipos y señalamientos, así como castigos por parte de la sociedad al no cumplir precisamente con los roles y los estereotipos de géneros que se nos han asignado social y culturalmente. Quienes se enfrentan a esta situación de una forma un poco más rígida son precisamente las mujeres madres que tienen conflictos con la ley penal, pues salen completamente del estereotipo y el molde socialmente aceptado de lo que es ser una madre, ¿no? Es decir, una mujer que se dedica al hogar, que es sumisa, pasiva, tranquila y que se preocupa únicamente y solo por el bienestar de su familia. Lo que hace que a los integrantes de su familia pues se les faciliten pues ciertas actividades, ¿no? Quedando ella en segundo lugar y relegada. Este sector poblacional de los centros penitenciarios a nivel nacional es de los más invisibilizados, no únicamente por las autoridades, sino también por sus familiares, parejas y sus redes de apoyo, porque pues al momento de ser señaladas por haber cometido un delito y haber entrado en conflicto con la ley penal, pues quebrantan estas normas sociales que se han impuesto sobre el rol de las mujeres y de las madres principalmente. Lo que pasa aquí es que muchas de las veces se ignora que las mujeres privadas de libertad en diversas ocasiones y en la mayoría de estas, pues son factores violentos los que las llevan a cometer delitos, ¿no? Situaciones como la violencia familiar, la falta de acceso a puestos laborales y pues el estado económico precario de muchas de ellas es la que las hace realizar ciertos tipos de delitos que pues bueno, sabemos que son penados por nuestros códigos y el marco legislativo nacional. Entrando un poco en materia de estadísticas para que nos quede un poquito más claro y tengamos información más amplia sobre estos sectores poblacionales a nivel nacional, pues el total de población de mujeres privadas de libertad a nivel nacional, a nivel república, es de 12.726. Los estados con mayor población de mujeres privadas de libertad son cinco: el Estado de México, la Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Puebla. El Estado de México alberga a 2.188 mujeres privadas de libertad. También estamos hablando de que el Estado de México vive un contexto de hacinamiento y sobrepoblación en muchos de sus centros penitenciarios, entonces pues son factores y problemáticas que también las atienden a ellas y pues más adelante lo veremos a las infancias. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales de 2023, que está actualizado me parece hasta el mes de mayo, los delitos mayormente cometidos por las mujeres privadas de libertad a nivel nacional son robo, secuestro, homicidio y delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos. Quiero hacer una breve pausa porque olvidé poner la presentación. No sé si se pueda. Si tienen los premios habilitados, si nada más le das compartir y listo. Ok, muchas gracias. Denme un minutito.
¿O me podrías ayudar compartiéndola, Abril, por favor? Sí, claro que sí, mándamela y acá la compartimos, sin problema. Listo, te la acabo de enviar. Una disculpa. Sí, no te preocupes, dame un segundo, ¿vale? Me dice que necesito el acceso, igual y si le das como cambiar los permisos. No, estoy teniendo problemas. ¿Puedo continuar sin la presentación? Sí, Porque o si no te solicito los permisos, si se te hace es- más fácil. no me permite dar el acceso. Ese es el problema. Mm, ya. ¿O no te deja descargarla? No, Tampoco. es que tampoco tengo acceso. La hice en otro correo. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Sí, una disculpa. ¿Ustedes pueden compartirla posteriormente? Ok, muchísimas gracias. Bueno, Sí, después te eh, las enviamos, no te preocupes. gracias. Habíamos quedado que, pues de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, los delitos mayormente cometidos por las mujeres que están privadas de libertad a nivel nacional son el robo, el secuestro, homicidio, delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos. Eh, para albergar a esta población penitenciaria a nivel nacional, se cuenta únicamente con 22 centros penitenciarios exclusivamente para mujeres, lo que posteriormente veremos que representa pues una problemática y también una vulneración a su derecho de la reinserción social, porque pues las limita. Y se cuenta con 104 espacios mixtos, que también más adelante veremos, que supone varias problemáticas en cuestión de seguridad para las mujeres. En total de centros, tanto femeniles como mixtos y varoniles, son 299 a nivel nacional. En ellos se albergan a 317 mujeres privadas de libertad, madres que se encuentran viviendo con sus hijos dentro de los centros. De estas 317 mujeres que se encuentran viviendo con sus hijos, 258 de ellas se encuentran en periodo de lactancia. La gran mayoría no vive en condiciones dignas y adecuadas dentro de estos centros y pues se supone que, bueno, no se supone, más bien el marco legal
de las condiciones de internamiento de las mujeres privadas de libertad nacional es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas condiciones precarias no solo abarcan la falta de estancias infantiles que afecta a las infancias, sino también de programas y actividades, así como atención médica integral para ambos, tanto para las madres como para las infancias, hijas e hijos. A nivel nacional, hablando de estas estancias, se cuenta únicamente con 179 con condiciones y capacidad para mujeres y sus hijos. 113 con capacidad de atención de los centros de desarrollo infantil y únicamente 28 centros con capacidad y recurso para atención digna a niñas y niños. O sea, estamos hablando que de 179, únicamente 28 pues están funcionando conforme a lo que establece la ley y conforme a la regularidad que se debe, ¿no? Los centros con servicio de atención infantil son en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, el estatal, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala. Los centros con capacidad y recursos para la atención para hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad se encuentran en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, el estatal y el Ceferezo 16, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Los que cuentan con servicios de atención infantil en cuestión de gestiones, trámites, etcétera, son Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Morelos, otra vez estatal y Ceferezo 16, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz. Y las estancias, bueno, los estados que cuentan con estancias con condiciones y capacidades para mujeres y sus hijas e hijos se encuentran en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Morelos, estatal y Ceferezo 16, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Es importante reflexionar acerca de qué tanto pueden ejercer sus derechos y qué tan vulnerados son por parte de las autoridades, porque estamos hablando de que no todos los centros tienen estas estancias que pues hacen valer los derechos tanto de las maternidades como de las infancias. Justamente por eso hay que hablar del marco jurídico nacional, pues los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen cuáles son los derechos que tienen las madres dentro de los centros penitenciarios, los cuales contemplan a las mujeres embarazadas, aquellas que están en etapa de lactancia, aquellas que tienen la custodia de sus hijas e hijos para estar con ellos dentro del penal. Y pues bueno, algunos de los derechos que refiere el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal son la maternidad y la lactancia. Deben ser tratadas por personal penitenciario y médico femenino. Deben contar con instalaciones seguras y adecuadas para necesidades exclusivas de su género, es decir, productos de gestión menstrual o justamente cuando están dentro del periodo, ¿no? Sabemos que para algunas es algo todavía tabú, complicado, difícil de sobrellevar. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud. También deben recibir educación inicial para sus hijas e hijos y vestimenta acorde a su edad y a su etapa de desarrollo, así como acceder a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto de su cuidado y contar con instalaciones adecuadas para la atención médica de sus hijas e hijos. Por otro lado, el artículo 36 aborda un poco más de manera específica los derechos de las mujeres privadas de libertad que son y que están maternando dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Porque el artículo 10 es como un marco general
de los derechos de las mujeres privadas de libertad y de aquellas que son madres. Pero el artículo 36 únicamente habla sobre aquellas que son madres. Por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad embarazadas deben contar con atención médica, obstétrica, ginecológica y pediátrica. Esto debe ser durante el embarazo, el parto y el puerperio. También está estipulado que debe ser en hospitales o lugares que cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado en caso de que dentro del centro penitenciario no se cuente con el material para poder atenderlas. Asimismo, las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad que nacieron durante el internamiento de estas mujeres podrán permanecer con ellas dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que el niño o la niña haya cumplido 3 años de edad, que es la edad límite para que los niños estén dentro de los centros penitenciarios. Esto porque se tiene estipulado o establecido que es la edad límite en la que los niños tienen que estar con su madre para el desarrollo integral y personal, y pues justamente para que no se les prive de ciertas cosas, ¿no? Otros derechos que también podemos notar y que están estipulados en el artículo 36 es que ellas pueden convivir con su hija o hijo en el centro penitenciario justo hasta que cumpla los 3 años de edad. Algo muy específico sobre la estancia de las infancias dentro es que si la hija o el hijo de las mujeres privadas de libertad tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de libertad, en caso de que ella sea la única persona que puede seguir haciéndose cargo de la infancia y que la puede seguir cuidando, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia a un juez de ejecución. Esto pues definitivamente ponderando el interés superior de la niñez. También tienen derecho a que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir y proteger la salud de las infancias. Y también a que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los 3 años de edad. También tienen derecho a que su hija o hijo los acompañe en el centro penitenciario, más bien que cuando sus hijas e hijos los acompañen en el centro penitenciario, deben ser examinados por un pediatra. Esto con el fin de darse cuenta y notar cuáles son sus necesidades médicas y en su caso el tratamiento que se le debería de dar en caso de que el niño llegue a tener algún padecimiento. ¿Les parece si las preguntas las respondo al final? Pueden ir dejándolas y al final se las respondo. Dentro del marco jurídico internacional tenemos las reglas Bangkok, que son el primer instrumento que hace visibles a los hijos e hijas de las personas privadas de libertad. Se fundamentan en diversas resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas a los contextos de mujeres en centros de reinserción social y la necesidad de atender y analizar el impacto del hacinamiento de internamiento en sus hijos e hijas. Porque, pues, si para una persona en edad adulta es complicado el encontrarse en condiciones de internamiento, para los niños que, pues, en esas edades tienen que estar explorando y tienen que estar descubriendo, también resulta difícil, ¿no? Por ejemplo, las reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel están mencionados en la regla número 51, que dice que los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de salud y su desarrollo debe ser supervisado por especialistas en colaboración con los servicios de salud de la comunidad. Esto tiene que ver con la obligación de corresponsabilidad que tiene el sistema penitenciario con otras instituciones y secretarías del Estado, como la Secretaría de Salud y demás. Estas instituciones y estas secretarías tienen que trabajar de la mano con los centros penitenciarios para asegurar que se cumplan y se ejerzan
dentro de, más bien de forma integral, los derechos de las personas privadas de libertad. También en la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de estos niños debe ser el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios. Esto justamente para no hacer una distinción y no limitar a las infancias y hacer que crezcan y se desarrollen en ámbitos pues hostiles o complicados. Por otro lado, la regla número 5 aborda un tema muy importante sobre la higiene personal, que va un poco dirigido a la gestión menstrual, ¿no? Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene de su género, lo que comentábamos en un principio dentro de lo que está regulado como sus derechos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular de aquellas que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en periodo de lactancia o menstruación. Esto porque una gestión menstrual digna y accesible forma parte de los servicios de salud que deben otorgársele a las personas privadas de libertad conforme al principio de mínimo vital. Algo que tenemos aquí en México, un documento importante que hace que los estados trabajen, es que justamente la CNDH emitió una recomendación, que es la 35-200-2021, así la pueden buscar, 35-2021. En esta recomendación le sugiere a los gobernadores de los estados de la República, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al secretario de la Defensa Nacional y a las autoridades correspondientes del sector salud, lo que les comentaba acerca de la corresponsabilidad de cada entidad federativa, que se debe reforzar y se deben ejecutar todas las acciones y programas necesarias para brindar una máxima protección al derecho de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes o mujeres privadas de libertad. Esto debe ser con perspectiva de género y debe incluir el acceso irrestricto a la especialidad de ginecología de manera enunciativa y no limitativa. ¿Qué queremos decir con esto? Ahora, Pues discúlpame que te interrumpa. José Luis ya me mandó el acceso a la presentación. ¿Quieres que la proyecte? sí, por favor, muchísimas Ah, gracias. perfecto. Déjame la proyecto y tú me dices hasta dónde, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Dame un segundo. Un segundo. Ahí va. Ok, tú me dices hasta dónde la adelanto. Sí, vale. Me parece que la diapositiva menciona la recomendación. Es más adelante. Ok.
Esto ya lo pasamos, ¿no? Ya. Justo es ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, ¿a qué nos referimos con que el acceso debe ser irrestricto tanto a especialidad de ginecología y que esta debe ser de manera enunciativa y no limitativa? Pues que como todos, tanto mujeres como hombres, tenemos derecho a nuestros derechos sexuales y reproductivos, no se nos pueden limitar. Tampoco se nos puede limitar a las mujeres y a las mujeres privadas de libertad el derecho a la salud. Esto incluye a la especialidad de ginecología, pues porque necesitamos hacernos ciertos chequeos con regularidad, ¿no? Para ver que todo esté en orden, que no estemos padeciendo ningún tipo de enfermedad, que nuestro ciclo vaya conforme a cómo debe ir y demás. Dentro de la recomendación, las cosas que también les dijeron a los estados, como de, oye, pues tienes que darles el acceso a esto, fue a toallas sanitarias desechables, toallas de tela, compresas, tampones, pantiprotectores, copas menstruales y cualquier otro insumo destinado a la gestión de este proceso biológico. Dentro de otros insumos podrían entrar las copas menstruales, porque pues evidentemente no todas las mujeres somos iguales y no a todas nos quedan los mismos medios o no nos acomodamos con las mismas cosas. También deben tener espacios dignos para su aseo e higiene personal, porque en muchos de los centros penitenciarios no hay buena higiene y no hay un buen acondicionamiento de la infraestructura. Y eso hace precisamente que sus derechos también se vean limitados, se vean vulnerados y demás. Deben tener también acceso ininterrumpido de agua y saneamiento para tales efectos, atención médica y o medicamentos que sean necesarios conforme a los padecimientos o dificultades que enfrenten en cuestión de salud. Y también deben verificar que los productos de gestión menstrual sean vendidos en el precio comercial dentro del centro penitenciario y no se le agregue algún valor. Es decir, que no se los vayan a dar más caro de lo que es pues aquí afuera, ¿no? Dentro de esto también recordemos que hace algún tiempo también le quitaron el IVA a estos productos porque pues son necesidades básicas que tenemos que cubrir nosotras las mujeres y las personas menstruantes. ¿Podrías cambiar a la que sigue, por favor? Pues bueno, las mujeres privadas de libertad tienen derechos de personas cuidadoras y trabajadoras del hogar al desempeñar labores de esta índole dentro de los centros penitenciarios, pues sus días inician atendiendo las necesidades de sus hijos en todos los aspectos. Dentro de ellos encontramos dos muy importantes que se encuentran ligados a una perspectiva que debería implementarse como eje de reinserción. La que sigue, por favor. Estos son el cuidado y el tiempo para ellas. Con el cuidado nos referimos a que el autocuidado en contextos de maternidad y reclusión, la verdad es muy importante porque, como lo mencionamos al principio, ellas son víctimas de violencias sistemáticas y del abandono de las personas que pues ellas de alguna cierta forma aprecian. Esto les genera pues emociones que deben ser atendidas y acompañadas para su sano gestionamiento. Un concepto que podría servirnos para esto es que se les debe dar un cuidado que sustente su vida y les otorguen los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad, que esto también está muy ligado a su derecho a la reinserción social. Por ello, las autoridades deben establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos, universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Y pues también deben desarrollar políticas públicas, ¿no? Para que esto se vea reflejado.
El sistema también debe atender de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital y pues especialmente en la infancia y en la vejez a quienes de manera no remunerada estén a su cargo. Y pues evidentemente es algo que el sistema, que las autoridades no han implementado para las mujeres privadas de libertad, ¿no? Como lo comentábamos, ellas están en una situación de abandono por las autoridades, por la sociedad, por familiares, etcétera. Y pues el tiempo para ellas debe ser tiempo de calidad donde ellas puedan desarrollar actividades de cuidado personal o recreativas propias de su programa de actividades, ¿no? Dentro del centro penitenciario. Este es un eje que va de la mano con el autocuidado y les permite cuidar de ellas mismas, o sea, no solo de sus infancias. No se les está relegando otra vez solamente a la figura de la madre, ¿no? También esto les va a permitir trabajar en la organización de su plan de actividades, encaminado, a ejercer de una manera íntegra su derecho a la reinserción social. Es decir, esto no se va a ver coartado porque tengan que desarrollar múltiples actividades dentro del centro penitenciario. Van a poder, a partir de esto, tener una mayor organización y pues accesibilidad a esto, ¿no? Justamente ahí es donde las autoridades encargadas de hacer valer sus derechos y acompañarlas en este proceso de reinserción social deben trabajar puntualmente para asegurar su salud integral y seguridad dentro de los centros de reinserción, porque son un grupo específico en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de salud integral, no hablamos únicamente de un bienestar físico, hablamos también de un bienestar emocional y social. Es decir, ellas deben estar bien saludables en todos los campos posibles. La que sigue, por favor. Pues las maternidades enfrentan problemáticas y condiciones adversas dentro de los centros penitenciarios, porque cuando ellas ingresan, realizan con las autoridades, un plan de actividades que va acorde a sus necesidades y preferencias. Al ser madres, lo que les comentaba, y a enfrentarse a diversas desigualdades y situaciones específicas que implican el cuidado de las infancias, para ellas comienza a ser un poco imposible el poder cumplir con su plan. Y pues enfrentan también una serie de problemáticas porque no pueden ejercer trabajo, capacitación para el trabajo, deportes, actividades artísticas, recreativas, etcétera. Justamente les genera problemáticas para obtener o para llegar a obtener algún beneficio preliberacional e incluso pausa su proceso de reinserción, ya que no cuentan con el tiempo organizado para desarrollar otras funciones y actividades. ¿Por qué mencionamos que les genera problemáticas para obtener algún beneficio preliberacional? Pues bueno, porque uno de los elementos que conlleva el solicitar un beneficio preliberacional es justamente que haya seguido un plan de actividades que vaya encaminado a la reinserción social. Entonces, si ellas no pueden cumplir precisamente con este plan de actividades, ya se ve limitado un derecho que muchas de ellas tienen, ¿no? La que sigue, por favor. Respecto de ello, también es claro expresar que no todos los centros penitenciarios del país cuentan con lo expresado en la ley referente a la organización y separación de las madres y sus infancias. Lo que comentábamos igual en un principio, ¿no? Que solamente se cuenta con 22 centros exclusivamente para mujeres y son 104 mixtos en los que se albergan tanto hombres como mujeres, poniéndolos en situación de riesgo tanto a mujeres, madres, como a las infancias. En México solo se cuenta con 18 centros estatales exclusivos para mujeres, perdón, ahí se me fue un poco el dato, son 22, un centro federal y 104 mixtos. Eso también habría que hacer la acotación, son las cifras que vi en un principio. Los centros mixtos tienen un sinfín de problemáticas que afectan directamente a las mujeres y a las infancias que habitan en ellos,
pues estas últimas están expuestas a desarrollarse en contextos violentos y de vulneración a sus derechos humanos. O sea, definitivamente es algo que la autoridad debe atender sí o sí y debe hacerse responsable de las problemáticas que estas mujeres e infancias enfrentan dentro de los centros mixtos. La que sigue, por favor. Igualmente, las mujeres privadas de libertad en contexto de maternidad enfrentan problemas emocionales derivados del papel social que viven siendo madres en reclusión, pues son señaladas de una forma muy dura por fallar con un papel que según la sociedad se desprende de la naturaleza de ser mujer, ¿no? Escuchamos casi siempre que las mujeres, nuestro rol principal en la vida, o eso era hace algunos años, era ser mujer, que nuestra meta era únicamente el ser madres, perdón, y estar al cuidado de los hijos, ¿no? Igualmente del abandono por parte de la familia y paternidades. Es muy importante hablar sobre el abandono de las paternidades porque no únicamente es hacia la madre, sino a las hijas e hijos de estas mujeres. Esto las coloca en una posición de desventaja porque deben trabajar no únicamente para mantenerse ellas dentro de los centros penitenciarios, sino también deben mantener a sus hijas e hijos, dejando de lado que estén bajo su custodia o de algún familiar fuera del centro. O sea, aquí no importa si están viviendo con ellas dentro del centro penitenciario o están fuera, ellas deben conseguir la forma o de buscar la forma en la cual generar un ingreso para poder mantener a sus infancias debido a que pues esta paternidad irresponsable no está presente. La que sigue, por favor. Las infancias en contexto de privación de libertad son un sector poblacional que mayormente y gravemente se enfrenta a la negligencia y al olvido por parte de las autoridades. Las infancias que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios son un grupo sumamente importante del sector poblacional de las personas privadas de libertad, ya que no son contempladas cuando se habla de necesidades y problemáticas que deben ser atendidas dentro del sistema penitenciario. Consecuencia de esto, se vulneran muchos de sus derechos humanos porque no cuentan con medios aptos para que ellos puedan desarrollarse de manera digna conforme a lo que requiere su edad y lo dispone la ley. Como comentábamos, el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece cuáles son los derechos de las mujeres privadas de libertad siendo madres, pero creo que también ahí debería hacerse una acotación porque pues no se habla de los derechos que tienen las infancias, ¿no? Se habla de los derechos que tienen las madres. Estamos poniendo otra vez a otras personas antes de hablar de las infancias y eso pues definitivamente les quita el protagonismo que como personas y como sujetas de derechos humanos merecen. La que sigue, por favor. Algo muy importante que debemos tener en cuenta siempre que hablamos de infancias, estén en contextos de internamiento o no, es el interés superior de la niñez. Este es un principio jurídico que garantiza a todas las niñas, niños y adolescentes ser considerados como prioridad en decisiones y actos que les afecten de forma individual y de manera colectiva. Por ello, es obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como parámetro para dirigir el enfoque de sus medidas al impacto que tendrían en todos los ámbitos de su vida. O sea, es justamente lo que las autoridades penitenciarias no están haciendo con estas infancias que están con sus madres privadas de libertad, ¿no? Porque no se están haciendo responsables de la obligación de tomarlos como parámetros o de, justamente de hacer políticas públicas o programas y actividades dentro que hagan que los niños pues crezcan en un ambiente sano y apto para su edad. La que sigue, por favor. Bueno, pues vamos a hablar del marco jurídico que rige precisamente los derechos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad, así como de las infancias en general. Los derechos humanos de las niñas y los niños están respaldados jurídicamente por el artículo 4 de nuestra Constitución.
Este nos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, el que mencionamos anteriormente, garantizando su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio es el que debe guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, justo por lo que comentábamos. Es una población que es sumamente invisibilizada y que no se toma en cuenta a pesar de que representa una población importante dentro de los contextos de privación de libertad. Por otro lado, el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues sí, como les comentaba, nos habla de manera general de los derechos que tienen los niños dentro de los centros penitenciarios, así como de las obligaciones de las autoridades que tienen con ellos. En él se establece la edad límite para la estancia en los centros penitenciarios con sus madres, que comentábamos es de 3 años, sus derechos a la salud, nutrición, educación y desarrollo personal lúdico y recreativo. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de este sector poblacional en todo el mundo, no solamente a nivel nacional, ¿no? Su marco jurídico obliga a los estados que hayan ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales y culturales, de todas las personas que sean menores de 18 años, sin importar su lugar de nacimiento, sexo, religión, clase social, condición familiar, entre otros. Cosa que pues definitivamente nuestras autoridades no están haciendo, ¿no? Porque también las infancias, al igual que sus maternidades, se enfrentan a un sinfín de problemáticas dentro de los centros penitenciarios. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, tomando un poquito en cuenta lo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, olvidaba mencionarles que justamente esta ley y los reglamentos internos de los centros penitenciarios toman en cuenta únicamente 4 principales derechos de las infancias previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la identidad y el derecho a vivir en familia, los cuales pues definitivamente no son atendidos de manera eficaz. Y es necesario mencionar que de los 4, el derecho que más se violenta es el derecho de prioridad, porque dispone que los niños deben ser considerados en el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, lo cual pues definitivamente no se hace. Algunos de los principales derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes son la supervivencia y el desarrollo, es decir, todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado propiamente garantizar la supervivencia y el desarrollo de este. Igualmente a la salud y a los servicios médicos, los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, es decir, pues las necesidades básicas de salubridad, ¿no? Los cuidados preventivos y la disminución de mortalidad infantil. Asimismo, también los niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas tienen el derecho a tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma, sin restricciones y sin discriminación. Igualmente tienen derecho al esparcimiento, juego y actividades culturales, ya que pues tienen derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales que pues propiamente deberían implementarse en los centros penitenciarios, pero pues lamentablemente no en todos tienen esa oportunidad o les importa realizar esos programas y actividades. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está justamente los 4 principales derechos de las infancias que les comentaba están previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: a la vida, supervivencia y desarrollo, derecho de prioridad,
derecho a la identidad y derecho a vivir en familia. Les voy a desglosar cada uno para que quede un poquito más claro. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, pues lo vemos integrado en la alimentación, la salud y a los cuidados. Esto porque pues se debe preservar su vida, su supervivencia, y esto enmarca que tengan un desarrollo integral digno y sano. El derecho de prioridad, como lo comentábamos, que es que ellos estén y sean considerados en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a la protección de sus derechos. El derecho a la identidad, que tengan un nombre, que puedan ser registrados, que no sean un anónimo. Y el derecho a vivir en familia, pues justamente que puedan tener esta oportunidad de estar con sus madres dentro de los centros penitenciarios durante sus primeros años de vida. La que sigue, por favor. Pues bueno, vamos a hablar ahora justamente de las condiciones que enfrentan las infancias dentro de los centros penitenciarios. Ya abarcamos las maternidades, ahora toca hablar de este sector poblacional tan importante que casi nadie menciona. Las niñas y los niños en condiciones de internamiento sufren diversas vulneraciones a sus derechos fundamentales porque las autoridades ponen poca o nula atención en este sector de la población penitenciaria, que en algunos estados de la República es demasiado pequeño. Justamente en el año 2021, en el estado de Durango, se contaba únicamente con solo el registro de un infante en hacinamiento. Es decir, estaba en un centro penitenciario con sobrepoblación, y derivado de la sobrepoblación como consecuencia, pues estaban en un contexto de hacinamiento, ¿no? No había los lugares disponibles, la infancia no se podía desarrollar acorde a sus necesidades de infante, y pues justamente eso es lo que la autoridad debería atender, ¿no? Y un punto fundamental aquí es que precisamente las autoridades no le ponen importancia, ya que es un sector poblacional pequeño. Pero eso no quiere decir que no sea sumamente importante, ¿no? Porque estamos hablando de infancias, de personas que están descubriendo y desarrollándose. La que sigue, por favor. Las problemáticas que les afectan a las infancias, a las niñas y niños, son primeramente que las estancias infantiles no cuentan con programas especiales y adecuados enfocados para ayudar y ser funcionales para el desarrollo educativo, motriz y personal de las infancias. A consecuencia de esto, tenemos un retraso educativo que frena su pleno desarrollo y que hace que se enfrenten a negligencia por parte de autoridades, ¿no? Es decir, y como comentábamos en cifras, en estadísticas, no todos los centros penitenciarios cuentan con estas estancias dignas y con el desarrollo que los niños merecen, ¿no? No cuentan con actividades que vayan encaminadas a ayudarlos a desarrollar ciertas habilidades, a desarrollar ciertos conocimientos. Únicamente hay estancias pues que son de juego y demás, que si bien es muy importante para su desarrollo, pues no lo es todo, ¿no? Porque también deben aprender otras cosas, deben empezar con esta educación de kinder y demás. La que sigue, por favor. Muchas de estas infancias están en exposición a contextos de violencia y abusos de todo tipo. Esto marca una pauta importantísima a tratar en la forma en la que las infancias se desarrollan, pues si no cuentan con el acompañamiento educativo y psicológico adecuado, pueden llegar a construir patologías provenientes de las situaciones que vieron y vivieron durante su desarrollo infantil dentro de los centros penitenciarios. ¿A qué nos referimos con esto? Pues justamente a que si los niños y niñas están acostumbrados, por así nombrarlo, a un ambiente en el que todo esté violento, las cosas sean hostiles y demás, pues una vez que salgan con sus familiares al cumplir la edad de 3 años, van a tener estos mismos comportamientos que tenían dentro de los centros penitenciarios, justamente porque tanto las estancias no cumplían con su formación de desarrollo y demás,
cómo el mismo contexto que estaban viviendo dentro de los centros penitenciarios, pues no les ayudaba, ¿no? Y no les facilitaba el hecho de que pues descubrieran más allá y supieran que esas no son las formas de convivencia con otras personas. La que sigue, por favor. También se enfrentan, y es la problemática más grande y por eso quise dejarla para el final, se enfrentan al olvido por parte de las autoridades cuando salen de los centros penitenciarios. Es fundamental que se lleve un seguimiento sobre cómo es que las infancias progresan emocional y psicológicamente una vez que egresan. Igualmente deben acompañarlos en su proceso de adaptación a un mundo que pues la mayoría desconoce, porque dentro de los derechos que tienen las infancias dentro de los centros penitenciarios, pueden salir con familiares de las personas privadas de libertad que pues debidamente estén autorizados, ¿no? Estas infancias pueden salir, pueden descubrir qué es lo que hay dentro de, fuera de los centros penitenciarios, que existe otro mundo, que existe otra vida, porque pues hay algunos que desde que nacieron se encuentran ahí dentro. Entonces, es muy importante que las autoridades no olviden esta parte y hagan un trabajo tanto psicológico como académico con estas infancias, porque si para una persona adulta es muy complicado comenzar a desenvolverse en estos ámbitos después de que estuvo privado de libertad, pues para una infancia lo es más, ¿no? Porque no solo se enfrentan al hecho de que salen a un exterior que no conocen, sino que precisamente ya no cuentan con el respaldo de la madre, ¿no? Y es algo bien complicado que justamente en varias entrevistas las mujeres privadas de libertad lo comentan, que para ellas les es muy complicado el separarse de sus infancias y pues para las infancias también, ¿no? Porque hay muchas que refieren que pues no saben cuándo va a salir su mamá, si le falta mucho tiempo, si le falta poco tiempo, y empiezan todas estas preguntas y todas estas incógnitas que si no se resuelven también pueden provocar en ellos ciertas afectaciones emocionales, ¿no? Entonces, por eso lo quise dejar para el final, para que pues se reflexionara y para que veamos que las infancias, a pesar de ser un sector poblacional pequeño, pues son muy importantes. Son importantes porque son personas que se están formando, que están descubriendo, que apenas están viendo qué es lo que sucede con este mundo, ¿no? Y es complicado y es negligente por parte de las autoridades el hecho de que no tomen, pues sí, especial atención en este sector poblacional, que debería ser prioritario. Y pues por otro lado, también las problemáticas que les comenté acerca de las mujeres privadas de libertad, porque definitivamente son sectores poblacionales en situaciones de vulnerabilidad que pues las autoridades dejan a la deriva. Y pues eso sería todo por parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Creo que ahora sí tenemos bastantes preguntas. Vamos a empezar. Si quieren, vayan alzando o levantando su manita virtual. Si quieren hacer preguntas en voz, en lo que voy leyendo algunas de las que tenemos aquí en el chat. Vamos. Ok, Ana Castaños dice, ¿crees que el límite de edad que tienen las niñas para permanecer con sus mamás es correcto? ¿En otros países hay una edad mayor o menor del límite? Pues conforme a algunos estatutos de la ONU y de la OMS, se recomienda que los niños estén prioritariamente con su madre desde el momento del nacimiento hasta los 3 años, precisamente porque deben, se me olvidó la palabra, deben tener cierto acercamiento con ellas y deben de tener un desarrollo que únicamente se puede dar con el vínculo de la madre. Entonces, creo que el límite de edad es correcto. Eh, yo considero que la verdad es muy complicado la parte de explicarle a la hija o el hijo que pues va a tener que salir,
pero sí creo que el límite de edad es correcto, porque aparte no corta y no limita el hecho de que las infancias puedan salir salir de los centros penitenciarios y descubrir, ¿no? Creo que es una buena edad en la que ellos pueden comenzar a tener un poco más de noción del mundo y no se les va a hacer tan complicado el adaptarse, más bien, el adaptarse a nuevas realidades y nuevos contextos. Desconozco si en otros países hay una edad mayor o menor límite, pero creo que hace ratito alcancé a leer que en un país de Latinoamérica la edad máxima era a los 5 años. Sí, justo, a ver, dice... Ok, Miriam Lorena dice, ¿qué pasa cuando la mujer privada de su libertad al cumplir su hija los 3 años no tiene un familiar o persona con quien pueda entregarlo? ¿Dónde sería enviado la niña o niño? Pues precisamente también la Ley Nacional de Ejecución Penal nos marca dentro de lo que establece que si no se cuenta con un familiar o alguna persona cercana para que la infancia pueda quedar a cargo, pues sí se queda a cargo del DIF y ellos se hacen cargo pues de salud, de educación y demás, justamente en estos internados en los que pues por diversas razones y circunstancias llegan las infancias. Perfecto. Dice, bueno, María Fernanda, ¿dónde se encuentran esas reglas? Ahorita les pasamos la presentación. Carla justo decía, acá en Guatemala hasta los 5 años pueden estar. Y luego dice un comentario de Carla, las reglas de Brasilia pueden leerse y ver que es aplicable a este grupo vulnerable. Sí, justo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda, comentario o que quiera argumentar un poquito más acá? Jenny, adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Esta pregunta no va tanto como para las infancias, sino como un poquito más para maternidad. ¿Hay protocolos como dentro de los centros penitenciarios para que las mujeres puedan acceder al aborto seguro? Igual me estoy desviando un poquito, pero creo que es como parte de los derechos reproductivos que podrían tener. Si hay algún protocolo o si lo hay, pero si lo aplican, no sé si sepas algo del tema. Bueno, pues justamente aquí en la Ciudad de México sabemos que el aborto es legal, pero hay estados de la República en los que no. Entonces, justamente es un tema súper importante dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y qué bueno que lo abordas, porque pues aquí se tiene que seguir el mismo protocolo que en las clínicas, ¿no? Por ejemplo, derivado de las visitas conyugales, algunas pueden quedar embarazadas, perdón, y es justamente cuando llegan a tener a sus infancias dentro de los centros penitenciarios. Pero, punto importante, ¿qué pasa cuando no es su deseo, por cualquier razón y cualquier motivo, el no continuar con este embarazo, ¿no? Pues precisamente las enfermeras se deben acercar a ellas o ellas a las enfermeras y preguntarles qué es lo que pueden hacer para aquí, al menos en la Ciudad de México, acceder al aborto. Sabemos que se puede hacer con pastillas, misoprostol y el otro medicamento del cual no recuerdo el nombre, o puede hacerse de manera quirúrgica, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es legal, pero hay una laguna enorme de información respecto del aborto para las mujeres privadas de libertad. Es un campo, la verdad, que debe desarrollarse más porque justamente no se cuenta con la información necesaria para abordarlo. Es muy importante y justamente sé que aquí en la Ciudad de México, al menos, si las mujeres dentro de los centros de penitenciarios llegan a querer finalizar un embarazo, lo pueden hacer mediante estos métodos, pero la verdad desconozco cómo es que se realiza en otros estados de la República, aunque sabemos que las mujeres pues
como siempre se nos ha limitado nuestro derecho a decidir, pues encontramos diversas formas, ¿no? Para terminar embarazos que no son deseados y pues también entendemos y debemos entender que para las mujeres privadas de libertad, pues es más complicado, ¿no? Porque justo hablábamos de los estereotipos, de los prejuicios que se tiene sobre ella y sobre el doble castigo, que no solo es una sanción penal, sino también es por parte de la sociedad. Pero gracias por la pregunta, muy buena. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? Hola. Bueno, ahorita que mencionas eso sobre los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que también es importante, bueno, más que nada quisiera preguntar sobre todo porque yo desconozco mucho sobre estos temas, pero por ejemplo, sí es legal, es verdad que es legal dentro de la Ciudad de México lo del aborto, y como dices, no muchas veces se hace de la manera adecuada, ¿no? Siguiendo ese protocolo, sobre todo seguro para las mujeres. Pero entonces también, ¿qué pasa con sus demás derechos? También se mencionaba durante la presentación sobre su salud ginecológica, tal vez sobre las toallas femeninas, pero muchas veces, ¿qué pasa cuando no reciben esos acceso o esos derechos sexuales que ellos tienen como para priorizar sobre todo su salud ginecológica? Pues para ello ellas tienen diversos, no me gustaría llamarlos mecanismos, pero vamos a mencionar que tienen opciones, ¿no? Tienen diversas opciones para hacerle saber a la autoridad que no está haciendo su trabajo conforme lo debe hacer. Justamente nombraba que pues si no se tiene la indumentaria o los instrumentos médicos necesarios para atender a estas mujeres dentro de los centros penitenciarios, deben salir a hospitales o centros que sí los tengan. Es muy importante también mencionar que pues ellas deben acercarse, ¿no? A estos lugares donde se les atiende médicamente y si no, pues ya entonces hablar con sus familiares, hablar con su asesor jurídico o su defensor para que pues entonces ya realicen acciones al respecto sobre que se les está vulnerando su derecho a la salud, ¿no? Y que precisamente no se está cumpliendo con lo que la ley y con el marco jurídico nacional e internacional estipula sobre los derechos no solo de las mujeres en general, sino los derechos que ellas tienen al estar privadas de libertad. No sé si eso responda un poco la duda que tenías. Sí, claro, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, hola, buenas noches, es de Mariana Díaz. Mi duda es, ¿qué pasa después de que el DIF asume la responsabilidad del menor? ¿Se sigue teniendo contacto con la madre? ¿Se tienen como visitas periódicas o se corta el vínculo entre madre e hijo? La verdad desconozco cómo sea el procedimiento una vez que el DIF comienza a hacerse cargo de la infancia. Tampoco podría como aseverar datos respecto de ello, porque únicamente tengo entendido lo que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero pues en mi opinión no debería limitarse esa comunicación, puesto que es la única persona que tiene, ¿no? La única persona cercana. Pero pues considero que también debe existir algún protocolo que siga el DIF conforme a estas situaciones, ¿no? Precisamente como lo hablamos, debe ponderarse el interés superior de la niñez y sobre todo los derechos de las infancias. Justo Andrea González hace una pregunta. Andrea González, ¿gustas hacerla en voz o la leo? Si no, no pasa nada, lo leo. No te preocupes, no te preocupes. Dice, ¿cómo se pondera el interés superior de la infancia con los derechos de la maternidad de las maternidades privadas de libertad? Lo pregunto en el sentido de que la realidad de muchos centros es por debajo de los estándares de los derechos humanos, como por ejemplo mencionaste el alto grado de violencia y el caso del hacinamiento.
Algo bien importante que hay que tener en consideración justamente sobre estos temas, no solo de maternidades y de infancias, es que em, el marco jurídico legal puede decir algo, pero las autoridades lo realizan de una forma diferente, ¿no? Sabemos y como lo comentamos, pues las autoridades tienen a estos sectores poblacionales olvidados. Realmente para ellos son invisibles, es como si estas personas, tanto mujeres como infancias, pues no existieran porque no ejercen las políticas y lo que deberían de hacer, ¿no? Para asegurar y garantizar el digno ejercicio de sus derechos. Pero, por ejemplo, el interés superior de la niñez y los derechos de las infancias, de hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad, se ponderan al momento de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, al momento de que ellos salen de los centros penitenciarios, precisamente porque es derecho de las madres también el convivir con sus hijos y poder habitar con ellos, pero también es derecho de las infancias el poder salir, explorar, el descubrir otras cosas, ¿no? Entonces ahí se estaría haciendo una ponderación. No se está limitando pues, sí se están limitando derechos, más no se están vulnerando ni se están restringiendo. Únicamente estamos, pues sí, haciendo la balanza. No cuál es más importante, porque evidentemente uno no es más importante que el otro, pero cuál nos pesa más, ¿no? Eh, el hecho de que la mujer pueda convivir con su infancia o el derecho de la infancia a tener un desarrollo personal íntegro fuera de los centros penitenciarios. Perfecto. Primero vamos con la mano de Juan Luis y después seguimos con las preguntas. Hola, buenas noches, profesoras. Disculpe, yo tengo una duda grandota. No sé si pudiera preguntar al final o ya se retira o no sé, ¿cómo ve? Es una duda larga. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Pues de una no vez, sé. compañero. Va, bueno, muy bien. Pues mire, yo estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales y tengo la intención de hacer una maestría en estudios de género. Entonces, yo me preguntaba si podría realizar mi proyecto precisamente con el fin de poder visibilizar las condiciones en que, por ejemplo, viven las mujeres privadas de la libertad embarazadas o que pasan por condiciones terribles, ¿no? Como las que describe en su presentación. Entonces, bueno, yo me imagino que no es simplemente como ir y tocar la puerta y decir, hola, me dejan entrar. No es tan sencillo. Entonces yo me preguntaba si hay algún tipo de apoyo para estudiantes como yo que buscamos hacer un proyecto como ese. ¿Es posible? ¿Hay la posibilidad? ¿O cómo ven? Hola, hola. Pues no sé de qué forma quieras encaminar tu proyecto, si a forma de investigación, ensayo, tesis. La verdad es que pues hay que tener en cuenta también que las mujeres privadas de libertad son personas como nosotras, que no son solo objeto de estudio, que es muy importante. Y pues sí, ¿no? Precisamente el abordar estos temas con mucho respeto. Hay muchísima información en Internet acerca de, pues precisamente cómo es que esta población penitenciaria vive dentro de los centros, pero como recomendación, pues tal vez podrías acercarte a alguna organización civil o alguna dependencia que trabaje pues, con este sector poblacional para irte guiando un poquito en cómo es esto, ¿no? Porque pues la verdad desconozco demasiado si por parte de los centros penitenciarios se dé algún permiso para que pues justo entres y estudies, ¿no? Porque pues como te comento son personas igual que nosotros y no deben verse como objetos de estudio, ¿no? Sino más bien... Yo he visto varios trabajos al respecto, sí, es correcto, pero pues
A mí me gustaría hacer mis propios estudios, recolectar mis propios datos, mis propios... Pero otros datos Imagínate. referentes a qué, porque por ejemplo, del INEGI hay 2 censos en los que hablan estadísticamente de esta población. También por parte de los gobiernos estatales hay muchísima información que sale mensualmente, y también la EMPOL, que es la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, pues muestra de manera general ciertas cuestiones relacionadas a esto, delitos, número de población, igual las problemáticas. Ok. Entonces basta con los datos de ahí para poder hacer un trabajo de investigación. O sea, prácticamente me exhorta pues a no buscar personalmente, sino acudir solamente a fuentes digitales y ya. Es que Lo haría más fácil, pues justo igual. como te pregunto, ¿qué tipo de investigación quieres hacer? O sea, sobre problemáticas, sobre contextos, ¿hay algún tema en específico? Pues primero evidenciar cuáles son las necesidades para luego poder formular política pública que apoye en ese sentido, ¿no? Digamos que lo final sería eso. ¿Me podrías repetir lo último? Perdón, no te escuché bien. Sí, o sea, realizar una investigación sobre las necesidades y las problemáticas, como usted dice, que enfrentan para luego formular política pública que pueda ayudar. Yo apenas estoy empezando, o sea, no nos pongamos tan exigentes. O sea, yo solamente estoy buscando apoyo y buscando algo de flexibilidad, pero no encuentro tanta, como que encuentro mucha, ¿cómo se dice? Aversión, no lo sé. Yo parecía que no hay necesidad de un estudio así, pero está bien. Yo nada más preguntaba, perdón. No entendí lo último, o sea, versión de O que sea, no. ¿sí me escucha bien? ¿Tiene su micrófono bien o no? Sí, ¿O por sí qué te no me oyen? Es escucho. que tardan mucho también en responderme. Perdón, No, pero... te estamos contestando conforme a te vamos preguntando, Ok, pero sí. justamente te estaba mencionando desde un principio que puedes acercarte a organizaciones de la sociedad civil que trabajen precisamente con este sector poblacional, pues para que vayas viendo encaminado a qué necesitas hacer tu investigación, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo muy personalmente. Yo estoy muy interesada en por qué las mujeres privadas de libertad están privadas de libertad por delitos contra la salud, ¿no? Esto trae un contexto social, cultural y demás. Ese sería como mi tema, y pues igual, respecto de lo mío hay mucha información que puedo pues encontrar en internet, ¿no? Y aparte, pues precisamente soy colaboradora en una organización de la sociedad civil que habla y trabaja con este tipo de personas, que como te comento no deben ser vistas únicamente como objeto de estudio, sino como cualquier persona que está aquí. Ahora, como te comento, no sé en relación a qué necesitas hacer tu investigación o cuál sea tu tema de interés, pero considero que deberías comenzar a leer algunas de las recomendaciones de la CNDH respecto de mujeres privadas de libertad, las condiciones de la población en general privada de libertad, para que te comiences a dar una idea más o menos de cómo es que se encuentran estas personas en ciertos contextos, ¿no? Igual podrías encontrar algunos artículos sobre las problemáticas sociales y políticas que hacen que las personas lleguen a estar privadas de libertad. Eso considero yo que si vas empezando, te podría servir para tener un contexto más o menos, pues de qué es a lo que te quieres dedicar, cuál es tu tema de interés y pues sí, que vayas descubriendo. Y también te invito a que revises estos censos que te comento, que vienen nombrados en la presentación, para que puedas comenzar a ver un poco de eso. Y sí te pediría respeto para todas las No, es personas que, que estamos perdón, aquí. es que yo también pido respeto porque veo que están riendo mucho, o sea, no sé si lo que dijo fue algo gracioso, no sé, pero sí No, encuentro no, mucha no, te agresividad estamos contestando con en respeto, conferencias de este tipo. Trato de te estamos ayudar, pero respondiendo con no el se respeto dejan, que o te sea, mereces. Y no me parece justo precisamente que estés haciendo estos comentarios cuando estoy siendo totalmente,
pues Es que yo flexible y también exijo respetuosa respeto contigo también de o en la parte forma en de, la que te estoy hablando. ¿Me pues, permites es que, hablar, por favor? Creo que todas tus preguntas las he respondido con el debido respeto que tú y las demás personas me merecen. Y pues no sé en qué momento haya sentido que la respuesta de se están alguna o la riendo, actitud se de están alguien riendo, se fue están riendo. justamente grosera, porque pues para nada. Espero que la información que te di te sirva y pues échale ganas a lo que necesites hacer. Juan Luis, buenas noches. Esta es la primera y última vez que permitimos que haya comentarios de ese tipo en una clase. Exigimos respeto. Si hay personas riéndose, Juan Luis, no, o sea, de verdad no puedes interrumpir de esa forma, gritar o contestar de esa manera. Entonces, te pedimos amablemente, Y yo les primera, pido lo sí, mismo, por también les eso. exijo lo mismo, exijo Y para respeto a empezar, mi el respeto no se participación. interrumpe, no se interrumpe. Si quieres hacer una investigación de ese tipo, no puedes interrumpir a las personas. Gracias. Segunda, permita a la ponente terminar de hablar. Está intentando guiarte lo mejor posible. Este tipo de investigaciones que tú pides, yo las he hecho y las hemos hecho con mis colaboradoras. Y para ese tipo de investigaciones tienes que ir con una persona investigadora a que te oriente. Y tiene que seguir una metodología. Por eso ahí está la metodología de la investigación. Te pedimos, por favor, esta es la primera y la última vez. Por favor. Ok, muchísimas gracias. Y de igual forma, o sea, está la grabación. No vamos a permitir ningún tipo de violencia de este tipo, ¿vale? Entonces, este es un espacio seguro para todas, todos y todes. Vamos a hablar con él, vamos a intentar llegar a un acuerdo y si no se puede, vamos a retirarlo definitivamente del curso. Una disculpa, Aurora, la verdad es que no entiendo por qué, o sea, no me gusta a mí actuar desde la prepotencia y nada por el estilo, ni de la falta de respeto. Entonces, creo que está bien como continuar con las preguntas que realmente quieran enriquecer compartir de saberes, ¿de acuerdo? Disculpen a todas las personas, digamos, por este momento. Y bueno, seguimos. Mejor vamos a quedarnos justo con la pregunta de Carla Georgina, que dice: la progenitora puede solicitar una petición administrativa para mantener comunicación con su hijo o hija. Y seguimos con una de Esmibret que dice: una mujer embarazada puede solicitar un cambio en el plan de actividades por medio de petición administrativa. Justamente ese tema es muy interesante, petición administrativa. Sí, justamente, perdón, las estoy volviendo a leer. Sí, la progenitora sí puede solicitar alguna petición administrativa para mantener comunicación con su hijo o hija, porque pues recordemos también que tanto es derecho de las infancias como lo es de las maternidades, ¿no? Como lo comentamos, en la ponderación se pueden limitar ciertos derechos, más no se pueden restringir, y pues justo tomando en cuenta que es el único vínculo cercano que le queda, ¿no? Sobre la segunda, una mujer embarazada puede solicitar un cambio en el plan de actividades por medio de petición administrativa. Sí, sí lo puede hacer. Y la verdad no sé si estoy dando un dato erróneo, pero propiamente creo que lo puede hacer justamente sin tener que llegar a la petición, ¿no? Simplemente por su condición. También hay dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal ciertos artículos que establecen que deben respetarse y deben limitarse ciertas cosas acerca de las mujeres que están en condición de embarazo, ¿no? Porque pues hay ciertas actividades que pueden suponer un riesgo para ellas, entonces sí se tienen algunas limitaciones. Me parece que justo están dentro del artículo 36, que habla precisamente de las mujeres privadas de libertad que son madres. Y espero haber contestado a tu pregunta. Como comentario, no, no hay problema, no se preocupen. La verdad entiendo que pues eso llega a pasar en estos espacios, pero todo bien. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Selene pregunta: las mujeres que se encuentran embarazadas o están privadas de libertad, ¿se les da alguna ayuda psicológica? Y dice: excelente ponencia, muy interesante y muchas gracias. Sí se les debe dar ayuda psicológica.
justamente por lo que hablamos de que se les debe garantizar el derecho a su salud integral. Esto es en todas las esferas, como lo mencionamos, física, emocional y social. Sí deben darles ayuda psicológica. El problema que también se enfrentan las mujeres privadas de libertad, no solo aquellas que están en condiciones de maternidad, es que esta atención no es periódica, o sea, tardan muchísimo para darles citas y pues eso también limita, ¿no?, ciertos procesos emocionales que ellas tienen dentro de los centros penitenciarios y a consecuencia de estar en condiciones de internamiento. Entonces sí es importante también hacer visibles que las mujeres privadas de libertad y en general la población de personas privadas de libertad enfrentan la negligencia por parte de las autoridades, no solo del sector salud, sino también de alimentación. Como les comentaba también, el Estado de México es un estado con sobrepoblación, entonces hay muchas cosas aún que se deben trabajar dentro del sistema penitenciario para entonces justamente garantizar los derechos de todas las personas. Comentaba, me parece que Carla, justamente se restringen los derechos políticos y aquí me gustaría hacer como un comentario precisamente porque leí ese comentario. Solo se les restringen a las personas que ya tienen una sentencia. Es por ello que tanto mujeres como hombres privados de libertad pudieron votar en las elecciones para gobernador del Estado de México, porque únicamente cuando se tiene una sentencia es cuando se puede precisamente restringir los derechos, ¿no? Que como menciona Carla, únicamente son los políticos, pues te quitan tu INE, no tienes derecho a votar, a participar como en este tipo de elecciones y demás. Tenemos una mano levantada de presión. Sí, adelante. Hola, buenas noches, soy Vero. Ya es que no le pude cambiar el nombre. Pues sumando un poquito lo que dice Aurora, muchas gracias por tu presentación, está magnífica. Lo que comenta sí sobre la salud mental, fíjate que en Tepepan, donde tienen pacientes psiquiátricas, no tienen solo un área donde estén todas, hay una que otra que llega a estar fuera de esa área y en algunos otros también, Santa Marta y otras. No es como que tengan un área donde solo las pacientes que tienen pensamientos suicidas, que son autolesivas y todas estas situaciones, ¿qué crees que las tienen mezcladas? Digo, ustedes lo deben de saber también, mezcladas con otras pacientes y creo que eso es muy peligroso porque pues empieza a influir en las conductas de las otras, así como las mamás que también llegan a compartir dormitorios con algunas otras, ¿no? Y luego por eso llega a haber problemas cuando el bebé nace, porque llora, entonces eso quería añadir. Muchas gracias. Excelente. Ahora, creo que ya no hay más. No sé, a ver si se me está pasando alguno. No, creo que ya no hay más. Entonces, si nadie más quiere comentar algo para ya poder ir a descansar. Yo queriendo descansar el miércoles, pero sí, y si no, pues Aurora, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo, de verdad, siempre es como muy cool traer, o contar más bien con la colaboración de Así Legal, todos y todos ustedes son increíbles, acá en la equipa ya les queremos mucho. Gracias también a Cris, creo que estás con él, estás trabajando con Cris y pues sobre todo a José Luis, ¿no? Que nos ayudó a contactarte. En tu sembranza también está el usuario de tu proyecto. Igual les mandamos el link al grupo para que te puedan seguir, para que puedan seguir la cuenta. Y pues muchísimas gracias de verdad por todo.
estamos súper en contacto de cualquier cosa que estamos y creo que pues ya aquí tienes te dieron mucho amor en el chat y pues ya, muchísimas gracias a todas, todos y todes. Por favor, dile a José Luis que le mandamos un abrazo, mi amigo, que lo queremos acá mucho y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las veo pronto y justo quería, pues, si se quedaron con algunas dudas o tienen algunas otras preguntas que pudiera yo responderles, en mi página BadGalFem en Instagram me pueden contactar y pues igual subo contenido acerca de mujeres privadas de libertad y feminismo y demás temas de interés para todas y todes nosotras. Muchas gracias. Una persona levantó la mano. Sí, había alguien que había levantado la mano, pero ya no me aparece. No aparece. Ok. No, ya no me aparece. Y sí, bueno, muchas gracias. Nos vemos y quedamos ahí, atentos. Bye. Gracias. Buenas noches.